Seguimos en Historia Confidencial con Pacho O'Donnell y Felipe Piña. Hoy, la vida de Paco Urondo, con la presencia del escritor Noé Dietrich y Daniel de Salón, director del documental Paco Urondo, La Palabra Justa, por Mitre. En el tiempo que vos lo frecuentabas, Noé, ¿cuáles sido las ideas políticas de Paco? ¿Cómo fue la formación política intelectual de Paco, no? Digamos, genéricamente era un tipo de izquierda, como éramos todos, ¿no? Había sido frondicista en su momento, después se fue inclinando cada vez más hacia la izquierda. Vamos, tuvo contactos en algún momento con ese grupo que dirigía Ismael Viñas. El MLN, Malena, lo que llamaban Malena, sí. Y después no parecía esa la dimensión principal de su existencia, ¿no? Por lo menos en el periodo de Buenos Aires, cuando salió de Santa Fe y vino a Buenos Aires, en que más bien se trataba de una bohemia bastante interesante, bastante lúcida, donde había muchísimos amigos, había poetas, pintores, músicos, etcétera. Se vivió esos años que, digamos, 60 y hasta Longañato, digamos. La época del Ditela, digamos, ¿no? ¿Cómo? La época del Ditela y todo eso, ¿no? No tanto el Ditela en este caso. Claro, porque esto era por fuera, sí, era como una Ditela crítica. Existía en ese momento, claro, y levantaba mucha polvareda, pero este era un fenómeno diferente, hecho de relaciones, incluso de intercambio de mujeres, funcionábamos como un clan, ¿no? Pero era... Ahora nos seguís contando después de la pausa, vamos a seguir hablando. Y me ha quedado un regusto que tengo al alcance de la mano como un arma de fuego. La usaré para nobles empresas, derrotar al enemigo, salud y suerte, hablar humildemente de estas posibilidades amenazantes. Espero que el rencor no intercepte el perdón, el aire lejano de los afectos que preciso, que el rigor no se convierta en el vidrio de los muertos. Tengo curiosidad por saber qué cosas dirán de mí, después de mi muerte. ¿Cuáles serán tus versiones del amor, de estas afinidades tan desencontradas? Porque mis amigos suelen ser como las señales de mi vida, una suerte trágica, dándome todo lo que no está. Prematuramente, con un pie en cada labio de esta grieta que se abre a los pies de mi gloria. Saludo a todos, me tapo la nariz y me dejo tragar por el abismo. Luego contabas un poco de estas características particulares de Paco, ¿no? Tipo, este clan que formaban. Estábamos justamente en una parte muy interesante, intercambio de mujeres, ahí quedamos, ¿no? ¿Cómo era eso? Sí, es apasionante ese Me pareciste un censor, ¿no? Por eso, me sacó una, o sea que ¿sí? Imagínate vos cómo lo recuerdo el asunto, ¿no? ¿Cómo era eso de intercambio de mujeres y...? Nada, digamos, es una estructura clánica, ¿no? Donde de repente todo el mundo era aparentemente muy atractivo y entonces era fácil el cambio, ¿no? Qué sé yo, el personaje típico de ese momento era Pirí Lugones. Claro, Pirí. Fue mujer de Carlos del Peral, fue mujer de Rodolfo Walsh, fue mujer de varios más, y era muy libre. Muy bonita, ¿no? ¿Cómo? Era muy bonita. No era muy bonita, era muy inteligente, muy atractiva, muy provocativa, era una mujer realmente muy extraordinaria, ¿no? Pero no era bonita, en el sentido convencional de la palabra. A veces es convencional. Sí, corremos, estamos hablando de otra asesinada. Sí, efectivamente. No, de ese grupo varios corrieron esa suerte, ¿no? Pero yo quería decirles una cosa en relación con lo que ustedes estaban diciendo acerca del silencio en torno de Paco, ¿no? Mucha gente corrió la misma suerte de silencio, pero lo que quiero decir es que de pronto, ¿cuándo son las condiciones para que una figura se convierta en significativa? Porque Paco significa algo. No sé si exactamente es lo que hizo, o lo que dejó de hacer, o la forma de su muerte, o sus antecedentes. Poetas hay muchos, montoneros hubo muchos, muertos muchos más se sabe, ¿no? Entonces, ¿por qué una figura de pronto empieza a tener peso? ¿Cuál es tu hipótesis, Noé? Mi hipótesis es
Es una cuestión, en cierto modo, generacional. No es una palabra que me guste, pero es generacional, en el sentido de cómo se vivía la literatura, digamos, cómo se hacía el paso de la literatura a la realidad, cómo los prototipos literarios podían ser vistos como vivibles, ¿no? Y Paco vivía así, usaba el impermeable como Humphrey Bogart, ¿no? Y todo el mundo era Hemingway, o personajes de Hemingway, una cosa por el estilo, ¿no? Pero claro, esto no era condición suficiente para tomar las decisiones que él tomó. Yo creo que la cosa empieza con Cuba, no antes, ¿no? Empieza con Cuba. Vamos juntos en el 67 a un homenaje a Rubén Darío. Claro. Antes habíamos hecho una revista de poesía que se llamaba Zona de la Poesía Americana, junto con Fernández Moreno, Brasco, Alberto Banasco, él y yo, ¿no? Y bueno, nos juntábamos en Córdoba, nos juntábamos en Buenos Aires, era una alegría hacer esa revista, que curiosamente también es invocada como un episodio importante en la historia de la poesía contemporánea argentina, ¿no? Hacíamos lo que podíamos, pero sobre todo queríamos estar juntos y divertirnos y además hacer buena poesía, porque éramos muy exigentes unos respecto de los otros, ¿no? Pero bueno, es así estábamos. En el 67 nos invitan a un homenaje a Rubén Darío en la Casa de las Américas y yo creo que Paco ahí tiene como una conexión, ¿no? Es decir, la perspectiva cubana lo impresiona de una manera tal que me parece que entra. Me parece que entra en esa perspectiva, ¿no? Claro. Todavía estaba vivo el Che, Claro. todavía estaba en Cuba, y el Che, cuando esta historia famosa del Che, que lee el libro de Jack London junto a un árbol y que piensa en los personajes de Jack London y que los realiza en cierto modo, corresponde a esa estructura de pensamiento, corresponde a eso. Entonces yo veo esta recuperación de Paco, me parece muy adecuada y muy simpática, muy bien, muy simpática digo en la película que hizo Daniel de Salón, por supuesto, ¿no? Pero además como un paradigma de algo, de un fenómeno muy secreto que ocurrió en la Argentina y en el mundo, digamos, en ese momento, y del cual Mayo del 68 francés parece iluminar también un poco la cosa, tanto como la Revolución Cubana, ¿no? Entonces él queda un poco ligado, tengo la impresión. Entonces, de Salón decía que en el 68 estaría practicando tiro no sé dónde, ¿no? No estoy tan seguro de que fuera en ese año que estaba practicando tiro. Todavía estaba como masticando, madurando una idea sin comunicarla, Por eso, digamos, había una cosa como, empezó a haber una cierta distancia. A mí me surge una pregunta que le surgirá también a muchos de los que están escuchando, es ¿cómo se hace para ver esa película? Buena pregunta, una pregunta que Diana Frey, la productora, tenía que responderte. Lo que sé es que ahora en Santa Fe hay una van premier esta semana, la semana del 13 al 17 de junio. Exactamente, hay un homenaje que se le hace merecido, tardío pero merecido a Paco. Se va a dar en cine, se va a dar en el cine en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. En el cine más importante de Santa Fe se va a dar se va a estrenar en cine. Se va a estrenar, según me dijo Diana Frey, entre agosto y octubre de este año se va a estrenar la película acá en Buenos Aires. Se dio en el Festival de Mar del Plata y en el Festival del Cine. Felipe, tenemos que hablar del concurso y demás cosas. Sí, cómo no. Estamos preguntando este mes en qué consistió el decreto de supresión de honores, quién lo redactó, cuándo fue esto y qué consecuencias trajo. Estamos hablando obviamente de la Revolución de Mayo. Nos escriben a historiaconfidencial@radiomitre.com.ar. Alguna vez tenemos que hacer un programa vos y yo sobre nuestra distinta visión de Moreno. ¿Cómo no? ¿No? Va a ser muy interesante. Porque ahí es donde uno de los puntos donde disentimos. No vamos a pelear. Claro, está muy bien. A la gente le gusta. No, estamos llevando demasiado bien. Ahí está, Moreno es otro paradigma de argentino. ¿Cómo no? Claro. Absolutamente. Y además representa muchas cosas, significa muchas cosas. Claro, significa muchas cosas, porque paradigma de intelectual, paradigma de apasionado, paradigma de sacrificado, todo junto y en la fundación.
Claro, fundacional, ¿no? Claro. Ahora, el asunto que Paco, digamos, que tiene esas características, porque es un poeta, porque es un apasionado, porque se lanza, está como en el otro... Después no es lo que dices, ¿no? Comparando a Paco con Moreno, porque hay... Jauretche decía que cuando él hablaba de la dominación, hablaba que uno de los efectos de la dominación es la tristeza, ¿no es cierto?, el escepticismo, ¿no? Muchas veces la idea es, que lo que uno escucha es que actualmente no hay héroes, no hay próceres. La Argentina ha perdido la capacidad de generar héroes, ¿no? Bueno, digamos, de alguna manera Paco Urondo puede considerarse un héroe moderno. Es una pregunta. Yo no lo diría así, yo diría que es un paradigma. O sea, es un modo de haber interpretado la literatura, el pensamiento con la acción. Ahora, ¿qué es lo que transforma a alguien en un héroe? Y un héroe es transformado por los demás. Por los demás, pero claro. Los demás son los que dicen este es un héroe y además parecen tener pruebas. Ahora, tiene ciertas condiciones para ser héroe. Da su vida, sacrifica, tiene un ideal. Digamos, trasciende su propia persona. Absolutamente. Yo creo que... no quiero retrasarle eso, perdón, no quiero retrasarle eso, pero digo, los héroes clásicos, por lo menos, son aquellos que han dejado algo que se ha incorporado a la sociedad como un hecho, como algo... Si hablamos de Moreno, digamos, lo que queda es la representación de los hacendados, la ideología de la revolución, sin que se diga que es un héroe. Sin que se diga que es un héroe, ¿no? Es una cosa delicada de la definición, ¿no? Héroe. Yo sería más prudente con eso y yo me limitaría a tratar de encontrar la significación de una vida que empieza por un lado y que termina por el otro, dramáticamente, ¿no? A seguir hablando después de la pausa de Paco Urondo. Paco militante resultaba contradictorio con la imagen que tenía Paco, con su saco de corderoy, su estilo bohemio, sus frecuentes encuentros con Miguelito Brasco y otros personajes de la bohemia de Buenos Aires en el bar de Luis Felipe Noé, en el Barbado. Era el Paco casi más próximo, se lo veía en algunos momentos al Instituto Ditela, aunque pudiera bromear o ironizar sobre el Ditela, ¿no es cierto?, que con la guerrilla. Y aparecía como un poeta, y en un momento determinado, incluso con alguna obra de teatro que hizo, como un dramaturgo comprometido. A partir de la CGT de los argentinos, efectivamente comienza públicamente a hacer una serie de manifestaciones a favor de Cuba, a favor de la CGT de los argentinos. Pero vuelvo a repetir, todo esto podía pasar como simplemente un simpatizante verbal, no como un combatiente experimentado que Paco fue. Me sorprendió cuando supe, digamos, que Paco tenía un nivel organizativo alto y que tenía una práctica armada importante. Eso para mí fue una sorpresa, yo eso no lo sabía. Seguimos en Historia Confidencial, estábamos escuchando los testimonios de Miguel Bonazo y Gracio Berbisky del documental Paco Urondo, La palabra justa, de Daniel de Salón. Estamos hablando justamente, la expresión, de Paco Urondo. Vos querías leer un fragmento de un poema, Pacho, de Paco, ¿no? Porque tiene que ver con lo que se decía recién. Es un poema escrito en la cárcel de Villa Devoto, abril de 1973, nada más que los primeros renglones, un poema bastante más extenso, ¿no?, que se llama La verdad es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías, al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Y sigue. Pero tiene que ver con eso del arte comprometido, ¿no? Exactamente. ¿Qué grado de compromiso tenía Paco en Montoneros, no? ¿Cuál era el grado de compromiso? Él está... Bueno, primero de todo, él comienza en la FARC. Berbisky dice claramente... ¿Qué es la FARC? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que es una organización que tenía un contenido marxista, guevarista, con algunos miembros del antiguo Partido Socialista Vanguardia. O sea, el desprendimiento del Partido Socialista, Socialismo Vanguardia, algunos de estos miembros fundan la FARC, donde estaba
Sergio Berlín, Goldenberg, Carlos Olmedo, que fue el mentor ideológico de Paco. Paco lo consideraba una persona muy brillante. Roberto Quieto, es decir, ellos, María Antonia Berger, Camps, o sea, toda aquella muchachada que eran muy jóvenes todos eran muy jóvenes, y la hija de Paco, la hija de Viñas, y la hija de Paco, Claudia, se incorpora a la FARC antes que Paco, y esta organización ya comienza su acción político-militar después de que Onganía toma violentamente el poder, derroca a Ilia, la noche de Bastones Largos, que recién recordábamos acá con Mangitri, y comienza la violencia que ellos llamaban de arriba, ¿no? Y la respuesta a la violencia de abajo era las organizaciones armadas. Paco comienza ahí su actividad político-militar con un grado de compromiso muy directo en la acción armada. De hecho, Paco participa de la toma de la localidad de Garín, en la provincia de Buenos Aires, en julio del 70, que fue la presentación pública de la FARC, en una acción armada que fue perfecta, digamos, desde el punto de vista de organización y de implementación, el resultado fue perfecto. Montoneros, mientras tanto, tenía su propio desarrollo embrionario, que vos lo sabés mejor que nadie, Felipe, que sos un conocedor del tema. Debuta con el secuestro de Aramburu, ¿no? Que es su presentación pública. Es decir, Paco no tenía, no debería en ese momento tener mucho que ver con la línea ideológica de Montoneros, que tenía un origen católico, ¿no? Eran todos confesionalmente católicos, hasta militantes católicos, no tenía nada que ver en esa etapa. Después, como sabemos, después del 73, se fusionan las dos organizaciones, FARC y Montoneros, bajo la consigna FARC y Montoneros son nuestros compañeros. Ahí Paco forma parte de Montoneros. Quiero aclarar esto porque a algunos les resulta muy difícil vincularlo a Urondo por su formación de izquierda, de su pasado frondicista, digamos, con una preparación intelectual, metido en una organización que tenía esta característica como Montoneros, ¿no? En ese momento vos discutiste con él, ¿no es? Sí, yo discutí un poco antes, le contaba al salón, yo vivía en Francia en ese momento, en el 68 creo, fue la T Continental. Claro. Él fue, yo no fui a esa, yo fui al año siguiente otra vez a Cuba, también con él. Y en el 68 me vino a visitar y decía que lo de la noche, los bastones largos, las renuncias a la universidad no tenían ninguna importancia. Y eso fue el principio de una disidencia fuerte, porque para mí fue un hecho fundamental. Sagra, ¿no? Es una cosa de la que no nos hemos repuesto. Es decir, era como no tener visión histórica y estar muy atrapado por lo inmediato. Ese fue el motivo de la discusión, y después, digamos, seguimos siendo afectivamente muy ligados, pero ya probablemente mirándonos con una mirada crítica. ¿Cómo sostenía eso, de que no tenía importancia lo de...? Y no tenía importancia, ¿no? Porque él era un vasco tosudo, ¿no? Claro. O sea, decía no tiene importancia y se reía y creía que ese era un argumento. Es decir, porque era muy socarrón. Me acuerdo, por ejemplo, tan socarrón, tuvimos una vez un encuentro en Córdoba, en casa de unos amigos, estaba un francés, un historiador francés que seguramente conocerán ustedes, Ruggiero Romano. Claro, cómo no. Y Ruggiero Romano estaba hablando, explicando no sé qué, y Paco irrumpe y dice, me cago en la Sorbona. Ajá. Ese era Paco. Claro. ¿No? Se cagaba en la Sorbona y se cagaba en la universidad. Coincidí con lo de que tal importancia se me ocurre la intelectual, ¿no? De que eran cosas que no... Pequeña burguesa, digamos. Pequeña burguesa, sí, que no correspondían a ese sentido heroico de la vida. Un proceso de peronización de él, ¿no? Porque por algo el verso que yo acabo de leer se llama La verdad es la única realidad. Claro. Que le ha venido... La vuelta... Sí, y en el set, sí. Vamos a un corte y seguimos hablando seguida de Paco Urondo. Paco era un militante que no negaba su carácter intelectual. Él hacía todo lo que tenía que hacer un militante, pero al mismo tiempo se reivindicaba como un intelectual y no renegaba de eso. Eso era motivo de conflicto con una conducción que era desconfiada de todo lo que fuera intelectual. La palabra que usaba Paco era susceptibilidad.
había susceptibilidad hacia los intelectuales. Tuvimos diferencias con la conducción porque efectivamente la conducción de Montoneros, Firmenich en persona, tenía una visión bastante chata, digamos, del diario, que tenía que ser más propagandístico, más panfletario, etcétera. Para poner un ejemplo, entre las publicaciones que tenían que ver con Montoneros, ellos preferían el descamisado y no noticias. Es decir, preferían propaganda, tachín, y no información, análisis, reflexión. Y nosotros no queríamos. Y Paco bancaba eso, que él tampoco quería, pero era el que tenía que bancar eso frente a la conducción. Y entonces eso fue deteriorando la relación. Hasta que finalmente, digamos, lo relevaron y mandaron a otro compañero. Bueno, seguimos en Historia Confidencial. Yo quería hacer una mención a nuestra productora, Carolina, nuestro técnico, Alejandro, agradecerle mucho. Realmente trabajan con mucha eficiencia y nos permiten hacer esto que hacemos. Estaba hablando, Noé, de cuándo comienza la peronización un poco de Paco, ¿no? Yo creo que tiene razón de Salón, no, en el 70 todavía no, está ligado a la FARC. Incluso no dice que está ligado a la FARC, sino que habla en nombre de la FARC o defiende a gente de la FARC, pero bueno, estaba la hija, que creo que en ese momento estaba casada estaba en pareja con Goldenberg, ¿no? Estaba exactamente con Carlitos Goldenberg y después con Curat, claro. Porque estamos hablando de los 70, ¿no? Estamos hablando en un país donde había desde el 30 hasta ese momento un solo gobierno había cumplido el periodo que fue el de Perón, o sea, el resto de los gobiernos del año 30 al año 70 ninguno había podido cumplir su periodo presidencial. Un país violento, un país, de hecho, bueno, Paco nace en el 30 y muere en el 76, nacen con el primer golpe de Estado y muere con el último golpe de Estado, lo asesina el último golpe de Estado. Yo creo que la vida de Paco es una metáfora de lo que es la Argentina. Entonces, no se entiende la generación de los 70 si no entendemos la violencia constante, permanente de 40 años, donde justamente uno podía optar sin... De hecho, Hellman estaba en la organización, Conti estaba en otra organización. Lo que estamos hablando, Miguel Ángel Bustos, un extraordinario poeta silenciado, Rodolfo Walsh. Lo que podría llamar la disciplina del combatiente, ¿no? La disciplina del combatiente, que uno de los... Hay algo parecido a eso, que es lo que le pasa a ese mitológico jefe anarquista que es Urruti, ¿no es cierto?, de la Guerra Civil Española. Una aventura, totalmente. Al principio, digamos, se respeta todo el funcionamiento anárquico, fracasa en la retoma de Zaragoza y luego cuando van a Madrid no pueden impedir que los fascistas ingresen por la zona que ellos tenían que defender, que era la ciudad universitaria, y finalmente Urruti se convence y trata de transmitir la idea de tener una organización militar, y muere sospechosamente, muere ahí frente al hospital en la ciudad universitaria, y algunos dicen que fueron los mismos anarquistas los que lo mataron, porque sintieron que estaba traicionando el pensamiento anarquista, pero en realidad es posible, me introduzco en esta disidencia entre ustedes, en el sentido de que es posible que haya sentido lo mismo que Urondo, que si se ingresaba a una organización armada, había que respetar la disciplina, te guste o no te guste, digamos. Y él, estoy seguro que muchas cosas no las aceptó, de hecho, como dice Berbisky y Bonanzo lo cuenta claramente, estuvo en Francia y además no nos olvidemos que él era periodista y dirige un diario, o sea, él estaba en el frente, cuando tenía que combatir en el frente, digamos, militar, lo estuvo durante todo el periodo hasta la asunción de Cámpora. Después formó parte de ese grupo de brillantes periodistas que fundaron uno de los diarios más extraordinarios que hubo como fenómeno, digamos, periodístico, que fue Noticias. Un éxito editorial, porque se vendía. Un éxito editorial, se vendía muchísimo, es una cosa increíble lo que se vendía, con tipos como Berbisky, como Bonazo, como, bueno, en fin, Walsh, estaban, casi todos los tipos más brillantes estaban ahí. O sea, él también tenía su praxis como intelectual. Lo que pasa es que siempre inscrita dentro de una estrategia que era la del Partido Revolucionario Montonero. Ahora, era así, las cosas... Es muy interesante. Era la única forma porque ellos consideraban que era una forma de derrotar al enemigo, era con una organización político-militar que podía hacerle frente a una organización político-militar que era el ejército. Y esta es la realidad. Bueno, de político-militar pasaron a ser militar solamente. Exactamente. Esa es buena política. Ese es el otro... La desaparición de la política es el problema, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y vamos a hablar de la situación final, el último capítulo de la vida de Paco, ¿no? Entonces Paco pregunta si estaba alguien herido. Y yo había sentido en mi pierna algo. Entonces hago así y sí. Le digo, sí, yo estoy herida en la pierna.
Entonces siguió Paco y al rato dice, bueno chicas, me tomé la pastilla, me siento mal, así que bájense y váyanse. ¿Por qué hiciste eso, papi? Le dice Alicia, y bueno, la levanta a Ángela del piso, él frena, abrimos la puerta, ella estaba adelante, yo atrás. Bueno, yo estaba ahí donde estaba atrás quieta, acercando a la luz de una camioneta, y escuché el impacto del coche que chocaron ahí en la esquina, el R6 no sé con qué otro vehículo, y vi llegar el R6 hasta acá, hasta la esquina. En eso una de estas gente que estaba, se arrimó, lo agarró de los pelos al que venía manejando y le disparó a boquejarlo, digamos. De los pelos lo tiraron al suelo y en el suelo le seguían pegando culatazos y patadas. Y quedó ahí en el suelo un buen rato y yo después no sé cómo se lo llevaron. Bueno, acá está testimonios de una compañera de Paco que... ¿Podría estar hablando de la pastilla? Él había tomado minutos antes la pastilla de cianuro, que Montonero les daba a todos los militantes de la organización, y en el caso de Paco había dicho claramente que él no pensaba caer vivo porque lo iban a torturar y iba a cantar. Y en ese aspecto mantuvo una ética y una integridad hasta el último minuto, por eso había tomado la pastilla. Cuando le disparan en la cara, él ya estaba moribundo y tenía un tiro en la espalda además. No, ¿qué nos queda de Paco? Bueno, eso, la perplejidad acerca de un destino, ¿no? Y un destino que tiene mucho que ver con nuestros propios ideales, con nuestro desarrollo, con nuestras fantasías, con la relación esta complicada entre lo que puede ser pensamiento y acción, ¿no? Es un tema argentino tradicional, ¿no? Es decir, la gente de pensamiento suele pensar, y Borges lo dice en un poema, ¿no? No viví, mi vida es no haber vivido, etcétera, ¿no? Es decir, hay una especie de admiración de los intelectuales por la acción y un desprecio correlativo por el pensamiento, y entonces eso de pronto conduce a zonas, a callejones sin salida, me parece, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando Paco estuvo en la Facultad de Filosofía y Letras, fue completamente sectario, es decir, él pensaba que el universo montonero tenía que cubrir toda la universidad y que todo lo demás no tenía ninguna cabida. Me hablaba en términos de, por ejemplo, ganamos las elecciones, así que podemos hacer lo que queremos. Una cosa que yo desconocía totalmente. A mí me parecía que no era eso, el asunto, ¿no? Pero bueno, ¿qué queda? Queda un tipo de una integridad enorme, aunque uno pueda discrepar con todo eso, de una admirable su decisión, de un coraje extraordinario. Y bueno, y para mí un recuerdo muy emocionado cuando yo me enteré de eso. Yo estaba en México, bueno, lloré días enteros. Vos llegaste acá diciendo que te sigue afectando todavía, ¿no? Por supuesto que me sigue afectando, porque es como si me hubiera dejado solo. Es decir, es como si si eso que hizo tan importante para, como lo dice él, para el destino del país, un país, etcétera, no hubiera tenido en cuenta personas en particular, como por ejemplo yo, y como medimos las cosas por lo que nos pasa a nosotros, sentimos, es lo que sentimos también con los suicidios, que son un acto de ingratitud. Es una ingratitud, me dejó sola. Bueno, vamos a ir despidiendo, le agradecemos. Yo voy a leer los 3 últimos renglones de esta poesía, La verdad, la única realidad. Dice, aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Bueno, le podemos dar las gracias. Sí, muchas gracias a Daniel de Salón, a Noé Citric, la verdad que los presenciamos. Estaremos muy atentos al estreno. Y nos vamos a despedir con testimonios de los hijos de Paco y la propia voz de Paco leyendo una carta a sus hijos. Bueno, y a todos hasta el próximo sábado. Hay como una gran necesidad por lo menos mía, de armar una imagen ni romántica ni épica. Cuando entendí que ellos conocían el riesgo pero elegían correrlo porque si no lo que se venía hubiesen sido personas indignas si no hubiesen sostenido su lucha. La indignidad es mucho peor, genera hijos mucho más mutilados. Queridos hijitos, su papá poco sabe de ustedes y sufre por esto. Quiero ofrecer un destino luminoso y alegre, pero no es todo, y ustedes saben, las sombras,
Las sombras me molestan y no las puedo tolerar. Hijitos míos, no hay que ponerse tristes por cada triste despedida. Todas lo son, he sabido, porque hay otra partida, otra cosa, digamos, donde nada está resuelto. Historia confidencial. Operación técnica Rubén Sandoval. Puesta en el aire Claudio Díaz Colodrero. Edición Javier Guzmán, Fabián Palacios. Locución Pablo Gazotti. Conducción Pacho O'Donnell, Felipe Piña. Producción general Carolina Gil Pose.